Hola, hoy les hablaremos sobre un tema muy interesante, con base en el capítulo 6, problemas graves en el adolescente y cómo lograr que los progenitores se hagan cargo, del libro de terapia familiar estratégica. El equipo está conformado por Erika Santiago Medina, Itán de Reyes López, Brenda Soledad Santiago Velasco y Andrea Saray Silva Sánchez. Sin más que decir, continuemos. Este video fue realizado con base en el capítulo 6 del libro Terapia Familiar Estratégica. A continuación hablaremos sobre los problemas graves de la adolescencia y cómo lograr que los progenitores se hagan cargo. Para empezar, ¿a qué nos referimos con problemas graves? A síntomas como el abuso en el consumo de drogas, comportamientos agresivos y autodestructivos, apatía o depresión extremas, entre otros. Otro concepto importante es el de las jerarquías inversas o incongruentes, que hacen referencia a las relaciones de dominio que existen en la familia por parte del hijo hacia sus padres, incluso cuando el hijo es aún dependiente patrimonial y económicamente de ellos, aunque por esta misma razón también él es dominado. Se parte de la hipótesis de que algunos síntomas de invalidez en los hijos tienen la función de unir a los padres. Sin embargo, cuando las conductas perturbadoras persisten, también se solidifican jerarquías incongruentes. Entonces, ¿cuál es la labor del terapeuta? El trabajo en terapia es alentar el restablecimiento de una jerarquía en donde los padres estén a cargo, que se proyecten como personas responsables. Mientras tanto, el joven debe adaptar funciones como ir a trabajar o a la escuela, ayudar a los quehaceres, evitar el consumo de drogas o la delincuencia. Sin embargo, no siempre es una labor sencilla que los padres lleguen a acuerdos. Por lo tanto, el trabajo básico de la terapia consistirá en la discusión de reglas y consecuencias, mientras que el terapeuta los supervisa y en ocasiones los orienta con preguntas concretas como ¿hasta qué hora tendrá permitido llegar cuando salga? ¿Se le fijará una hora para que despierte? Y a su vez podrá proponer alternativas si sus propuestas son erróneas. Pero, ¿por qué a algunos padres les llega a ser tan difícil establecer reglas? En estas circunstancias, los padres han perdido su posición, o al menos parte de ella, y ahora el hijo es el más poderoso. También porque temen equivocarse y también temen perjudicarlo, temen ser culpados o temen perderlo. En las intervenciones, el terapeuta puede encontrarse con varias circunstancias de los padres. Por ejemplo, que el progenitor se descalifique a sí mismo. Progenitor que se descalifica a sí mismo. Inicialmente, los padres suelen descalificarse para transferirle la responsabilidad de su hijo a alguien que consideran tenga mejor capacidad de autoridad, especialmente cuando los profesionales les plantean la situación del joven como un problema psiquiátrico. Entonces, el terapeuta debe reformular la situación. Por ejemplo, en vez de plantearle a los padres drogadicción, problemas emocionales o conflictos psicológicos, se les dice, su hijo está confundido, es inmaduro y tiene necesidad de orientación, pues podrán saberse más capaces de intervenir en estas conductas. Es necesario que los padres conversen y tomen acuerdos que se plantearán como reglas claras. También deben informar las consecuencias de su incumplimiento. Deben evitar ser amigos. No es útil decir que sea decente, que se porte bien, porque no es claro qué se espera. Algunos padres optan por conferirle autoridad al joven problemático. Consultan su opinión para tomar una decisión concerniente a él. Sin embargo, se les deberá señalar que éste podrá hacerse cargo de sí mismo hasta que se conduzca correctamente. Otra forma de conferirle autoridad al joven es amenazarlo con echarlo de la casa, pues el mensaje que le dan es que renuncian a su posición jerárquica como padres responsables
y el terapeuta debe apelar para bloquear esta amenaza. La alianza de los padres para el diálogo puede suponer una amenaza para el joven, respondiendo con conductas disociadoras de esa alianza para que no asuman autoridad sobre él, por lo que deberá ser calmado por el terapeuta o por los padres. Otro obstáculo emergente es cuando la familia comienza a tornarse congruente. Se suma un pariente que influya sobre el joven y se alíe a él. Entonces, el terapeuta debe lograr que en vez de aliarse con el joven, apoye a los padres. Al ofrecer orientación al joven, es posible que un progenitor se percate mejor de sus propias deficiencias y fallas y, en consecuencia, se trastorne o deprima. A medida que el joven mejora, hay ocasiones que el propio progenitor amenaza con suicidarse y sea necesario tener algunas sesiones a solas con él. El comportamiento extremo del joven fuerza a los padres a unirse para cuidar de él, pero si bien la conducta del joven impide que los padres se separen, causa tanto desquicio y dolor en la familia que también impide que vivan unidos y felices. Si un progenitor descalifica o insinúa ciertos hechos secretos del otro, no podrán alcanzar entre ambos un acuerdo. Por otro lado, tenemos a los progenitores que descalifican al terapeuta. Con el propósito de evitar hacerse cargo de su hijo, pueden descalificar al terapeuta insinuando que es incompetente y que no sabe lo que hace, impugnarlo por su edad, por su sexo o asegurar que va a fracasar como han fracasado otros terapeutas en el pasado, o bien se negará a cumplir con sus requerimientos. El terapeuta requerirá reformular objetivos de la terapia, consecuencias, cambiar la conducta incompetente y conflictiva de los padres, de modo que se hagan cargo conjuntamente del niño. El terapeuta puede sugerir otras medidas si el joven continúa comportándose mal. Por ejemplo, no darle dinero o comida o recluirlo en su cuarto. En cuanto a los padres solteros, cuando solamente hay un padre o una madre, lo mejor es obtener la cooperación de un pariente significativo. De ahí en fuera, el plan de tratamiento no cambia. En la organicidad, cuando hay organicidad, la meta del terapeuta seguirá siendo que el joven lleve la vida lo más normal posible, manteniéndolo fuera del hospital psiquiátrico. Para esta terapia no tiene mayor importancia que ciertas clases de patologías típicas de los jóvenes tengan una base orgánica o genética. A manera de conclusión de este video, recapitulamos que, cuando el hijo manifiesta comportamientos perturbados, puede verse afectada la jerarquía en la organización familiar, llegando los padres a ser dominados por él. El terapeuta debe entonces buscar estrategias para restablecer la jerarquía, lograr que los padres asuman su responsabilidad, recuperen su posición superior y que el hijo asuma su rol designado.